La primera página. Sí, buenos días a ti, a toda Venezuela y especialmente a mi pueblo del estado Sucre. Bien, el estado Sucre, como hablábamos en el primer bloque, con el primer entrevistado que venía por parte de la oposición, que también se está postulando a gobernador, él nos comentaba parte de la problemática que conocemos, que hoy se vive en el estado Sucre. Un estado que tiene unas inmensas riquezas naturales, bellezas de sus paisajes, playas, la calidad de su gente. ¿Qué ha ocurrido en el estado Sucre? El invitado anterior nos mencionaba que han sido 20 años de abandono y de olvido por parte de la gestión gubernamental. Sí, bueno, primero, como tú lo dices, el estado Sucre es uno de los estados con mayor potencial de Venezuela. Es un estado con grandes riquezas naturales, estado que tiene 3 grandes puertos, como son el puerto de Carúpano, de Cumaná, de Guiria, tiene 3 aeropuertos y es el estado que aporta más pescado al país. 70% de la pesca nacional sale de Sucre, un estado con grandes potencialidades agrícolas también, turísticas. Nuestras playas, bueno, son conocidas desde el Parque Nacional Mochima hasta las playas de Río Caribe, hasta las playas de Araya, de Cumaná, de Carúpano. Y por supuesto con grandes riquezas, pero yo no diría 20 años de abandono, yo diría que es un estado que durante más de 100 años le afectó mucho la producción petrolera, el encuentro petrolero, cuando se consiguieron los yacimientos petroleros en los estados vecinos, mucha gente migró y nuestro estado, con ese potencial de comercio exterior que tenía, tuvo grandes descensos en su economía, en su producción, y por supuesto levantar toda esa economía. Te puedo decir que el puerto de Carúpano y el puerto de Cumaná eran los puertos que recibían incluso más barcos en el siglo XVIII, siglo XIX, que incluso Puerto Cabello y otros puertos que posteriormente la economía petrolera desarrolló. Sin embargo, es un estado que lo vamos a levantar, un estado que tiene la reserva de gas más grande de Venezuela. Allí están unos convenios. El proyecto Gasífero en el estado Guiria, ¿qué pasó? Sí, porque se siente que muchos de los proyectos de este estado tan importante para nuestro país están en el olvido. Sí, ahí se levantó por parte de PDVSA durante más de 6 años un proyecto del llamado Sigma, el proyecto del gasoducto, todo el sistema desde Guiria. Lamentablemente el proyecto, cuando estaba en fases finales de ejecución, vino esta situación del saboteo interno dentro de la empresa petrolera que liderizó Rafael Ramírez. Hubo grandes focos de corrupción allí y evidentemente el proyecto no cumplió su cometido final. Ese proyecto se está recuperando ahora con la orientación del presidente Nicolás Maduro, la vicepresidenta ejecutiva y el compañero Tarek El-Aissami, y ahí hay algunos cataríes, hay inversionistas extranjeros que van a invertir en el proyecto gasífero de la costa de Paria. ¿Y además, en qué tiempo? ¿A mediano plazo o se está trabajando ya en eso? No solo hay reservas de gas, sino que todo el eje de la costa de Paria, frente a Guiria, Río Caribe, Irapa, Yaguaraparo, que son los pueblos que están en el norte de la península de Paria, hay grandes reservas petroleras. Ahí opera Petrosucre, una empresa mixta petrolera en convenio con la Eni de Italia, y en su mejor momento se han logrado sacar hasta 20.000 barriles diarios de petróleo costa afuera. Gobernador, y da mucho pesar que un estado con esas características que usted describe, hoy por hoy también está sufriendo el tema de la delincuencia, pues hemos visto las denuncias sobre las bandas delictivas que operan en la zona, incluso los trabajos que ha hecho la propia Fiscalía respecto a lo que ha venido ocurriendo allí, los naufragios de ciudadanos sucrenses. ¿Cuál ha sido el manejo que le ha dado la gobernación del estado Sucre a este tema tan sensible para nuestro país? Sí, recordemos que el estado Sucre es un estado fronterizo. A veces la gente analiza Sucre como si no fuera frontera. El estado Sucre es frontera hacia el eje de la fachada atlántica, es frontera hacia el Caribe y lógicamente tiene las particularidades de todos los estados fronterizos como Táchira, como Zulia, como Apure, es decir, los delitos transfronterizos o transnacionales, los mismos delitos que tienen las fronteras como México y Estados Unidos, las fronteras entre España y África, es decir, es una delincuencia transnacional que normalmente ubica espacios fronterizos. Ahora bien,
esa caracterización que tú dices no es tan dramática como tú la Pero el estás tema de los planteando. naufragios enlutó a Claro, nuestro país el año y pasado, recientemente el año pasado, otro naufragio. en el mes de diciembre, yo estuve en Güiria durante 15 días acompañando al pueblo del municipio Valdés durante el naufragio de una embarcación. Y que no es un tema nuevo, lamentablemente. No, es lo que te digo, tienes que analizar, es una frontera. Trinidad y Tobago está a 1 hora de Güiria, es más cerca ir a Trinidad desde Güiria que ir desde Güiria hasta Cumaná. Desde Cumaná, que es la capital del estado, a Güiria son 4 horas, 5 horas de carretera. ¿Y qué se hace para evitar que este tipo de hechos vuelva a ocurrir? Es como ir desde San Antonio del Táchira a Cúcuta. Claro, es más cercano por embarcación, pero Cúcuta, lamentablemente a veces las embarcaciones no tienen las condiciones. Pero la frontera son espacios legales, pero no naturales. Es decir, tú de ir de Ureña a Cúcuta son 15 minutos. Es más rápido ir de Ureña a Cúcuta que ir de Ureña a San Cristóbal, por ejemplo. Es más fácil para un guireño, para alguien del municipio Valdés de Macuro, que está a 45 minutos o a 1 hora y media en embarcación, que ir a 5 horas. Entonces es una frontera natural que tiene una vida. Hay guireños que tienen familia en Trinidad viviendo desde siglos. Sí. Y hay trinitarios que tienen familias en Güiria desde siglos. Allí lógicamente hay una realidad económica nacional e internacional, hay una migración que en algún momento se motivó, y esa migración no solo fue hacia Trinidad, también fue hacia Perú, también fue hacia Chile, también fue hacia Argentina, también fue hacia Ecuador, también fue hacia Colombia. Ahora el tema de las lanchas improvisadas, la situación en la que viajan estas personas hasta la frontera, que es lo que se ha venido agudizando también. Una de las cosas positivas que le hemos planteado incluso al presidente Maduro es que una vez cese un poco el tema de la pandemia, de la cuarentena, y pasemos a una nueva etapa de la cotidianidad de la gente, es justamente normalizar una ruta de ferry donde la gente selle su pasaporte en Güiria y entre Trinidad y Tobago en un ferry normal, como en un momento se dio. De una manera formal y más segura. Claro, y además de eso, el Estado tiene toda la infraestructura para eso, porque tenemos ahí servicio de migración, servicio de aduana, tenemos Guardia Nacional, tenemos vigilancia costera y tenemos una excelente relación con Trinidad y Tobago que se ha querido perjudicar, y ese es el trasfondo político que ha tenido los casos, por ejemplo, del naufragio. Se ha querido politizar este tema buscando que el gobierno venezolano se afecten las relaciones con Trinidad y Tobago, que ha sido un país neutral en el marco de la OEA y que ha sido un país que no ha querido inmiscuirse en los asuntos internos de Venezuela cuando se ha discutido el tema. Sin embargo, se produjeron deportaciones a personas que venían en estas lanchas, como le decía, de forma quizá improvisada, que no tenían las condiciones. Sí, bueno, nuestros pescadores artesanales, nuestros trabajadores, sus embarcaciones son lanchas artesanales, es decir, es el modo de transporte histórico y tradicional de todas las costas venezolanas, pues, y por supuesto, como te digo, es un medio de transporte. O sea, no solo el transporte es un bus o es un tren, el transporte también es marítimo, también es aéreo, y lo más sano es que Sucre, y ahí te lo planteo desde otra visual, no es la visual de lo negativo, del pesimismo que tú muestras, sino desde la visual de lo que el Estado Sucre debe ser en el futuro, las puertas al comercio del Caribe, las puertas para la exportación, para la importación. Güiria, Carúpano, Cumaná tienen aeropuertos y puertos que pueden servir para traer barcos con contenedores de alimentos, de medicamentos, de materia primas para las industrias, de herramientas, de equipo, y además fuente de exportación. Y ahí te voy al otro dato. O sea, desde Sucre en el siglo XX se exportaba cacao, tabaco, productos agrícolas. Tú me decías que conocías un poco la población de Irapa. Irapa, el municipio Mariño, es el productor... Y la ruta de Río Caribe, que tiene tantas producciones de cacao. De Venezuela. Es el productor más grande de Venezuela, de coco, el municipio Mariño, Irapa. Es una zona de plantaciones de coco muy buena. El cacao, Sucre exporta 6.000 de las 12.000 toneladas de cacao que está produciendo el país en este momento. No es Miranda, no es Aragua. Sucre es el mayor exportador de cacao. Nosotros, por decirte algo, de las 180.000 toneladas de pescado que se produjeron en el año 2020, casi 100.000 fueron de Sucre.
Es decir, Sucre tiene toda esa potencialidad que nosotros hemos llamado el Sucre Potencia, que no es otra cosa que las bondades que hay que Claro, desarrollar. les hablaba tanto de las potencialidades como de las problemáticas Sí, y también, con miras de encontrarle la solución, porque Correcto, como usted menciona es un estado que tiene grandes riquezas naturales, Correcto. una importante producción de cacao, de aguacate, de Sí. coco, café. Es decir, tiene un importante polo para el desarrollo Sí. turístico y agroalimentario para nuestro país. ¿Han articulado con la empresa privada en las mesas de trabajo que tienen para reimpulsar la economía? Sí, excelente pregunta, porque ahí vamos a lo que es el Sucre que queremos construir. Hemos hablado de un Sucre que tú decías de 20 años que conocemos la realidad, 20 porque años. muchas veces nuestra Claro. población ya conoce la problemática Sí, y también sí. están ávidas de respuestas prontas, porque Por eso. muchas veces se escucha, este es el año de la recuperación económica, Sí, pero bueno. no llega. Bueno, porque tú te tienes que plantear metas. Nosotros nos planteamos un proyecto económico. Tú al inicio de año al inicio del 2020 te planteaste una serie de metas. Y todo el mundo decía, 2020, este es mi año. ¿Y qué pasó con el 2020, este es mi año? Pasó que vino esta pandemia y le cambió la vida a la humanidad. Entonces tú dices, bueno, en el año 2020 tú dijiste que ibas a hacer tantas cosas, pero ¿cuántos proyectos individuales o colectivos se motivaron y no se hicieron? Y no se hicieron porque la humanidad no Sucre, la humanidad toda vive. Acabamos nosotros esta semana pasada de ver la muerte de una alcaldesa en el municipio de Nueva Esparta, el alcalde de Maracay, Darío Vivas, ayer se nos fue el compañero Aristóbulo Isturi. O sea, nosotros estamos viviendo también una vorágine humana, pero tú me decías de las alianzas con el sector privado. Y eso lo vamos a hablar al regreso de la pausa, porque ya nos Perfecto. están avisando que debemos bien. irnos. Vamos a estar hablando de ese tema y de esas propuestas Gracias. a mediano y corto plazo, las respuestas que espera nuestra población del estado de Sucre y también de Venezuela. Sus preguntas también al regreso, comentarios, etiqueta Primera Página en Twitter y en Instagram y en mi cuenta @rosa_periodista. Ya volvemos. Estado Sucre, Edwin Rojas. Estábamos hablando en el corte pasado de los trabajos que se están realizando para reactivar y reimpulsar el desarrollo económico de este importante estado para nuestro país, tan bonito, tan lleno de riquezas naturales y paisajísticas. Usted Sí. nos comentaba de que ya hay mesas de trabajo con el sector privado. Sí. ¿De qué se trata y cuáles son esas metas? Usted nos hablaba de metas Sí. a mediano, a corto plazo. Sí, correcto. Definitivamente Sucre está destinado en el futuro cercano a ser un estado próspero y un estado rico. Las riquezas naturales las tiene. Te decía, en el nivel estratégico, las reservas de gas y petróleo, en las costas de Paria, costa afuera, allí se están haciendo alianzas con otras naciones como Qatar, como Rusia, y PDVSA Costa Afuera ha retomado el proyecto del desarrollo del gas en las costas de Sucre. Eso significa que en los próximos años nosotros debemos estar en convenio también con Trinidad y Tobago, que es uno de los mayores productores de gas de la región, comenzar a desarrollar ese campo. Por el otro lado, PDVSA estudia alianzas para la reactivación de todo el campo de Petrosucre, que también es costa afuera, frente a las costas de Huiria, donde en su mejor momento se ha producido entre 12 a 20 mil barriles diarios de petróleo. Pero por otro lado, estamos proponiendo en la Asamblea Nacional la Ley de Zonas Económicas Especiales, que acaba de aprobar en su primera discusión la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional está aprobando 3 leyes importantes que van a impactar sobre el futuro cercano de Sucre. La Ley de Ciudades Comunales, donde todo el pueblo de Sucre, las más de 2.044 comunidades, los más de 9.000 líderes de calle y jefes de hogar, y los más de 684 VH, más 175 comunas. Sucre es uno de los estados con mayor organización popular en los 15 municipios, desde Macuro, desde Huiria hasta Cumanacoa, desde Carúpano, desde Irapa, Yaguaraparo, hasta Cumaná. Entonces tenemos la base social organizándose, tenemos el ámbito legal que discute la Asamblea Nacional para todo el país. Estamos proponiendo 3 zonas económicas especiales, Huiria, Carúpano y Cumaná, que serían 3 ejes. El eje de Huiria, que abarcaría Yaguaraparo, Irapa, Río Caribe, Tunapuy y El Pilar. El eje de Carúpano, que abarcaría Casanay, Cariaco, el municipio Andrés Mata, y el eje de la zona especial de Cumaná, que abarcaría Cumanacoa, Araya, Cruz Almerón, Bolívar y Mejía, los municipios de esa zona. ¿Qué es una zona económica especial? Permitiría
privilegios, prerrogativas fiscales y un estímulo para que venga la inversión privada de todo el mundo. Yo acabo de recibir al embajador de Vietnam en Cumaná, estuvo 3 días, visitó Río Caribe, visitó Carúpano, estuvo en Cumaná, visitó Cumanacoa, visitó Cariaco. Están interesados en exportar cacao a Vietnam, cacao a China. Usted nos hablaba que incluso ya se exportan 6.000 toneladas de cacao al año que va a Japón, a Suiza, a Italia. ¿Y estos recursos ayudan a redistribuirse entre los habitantes de esta región? Tenemos una economía que surge desde Carúpano hasta Güiria, en todo el eje cacaotero, en nivel 1. Los inversionistas vietnamitas están interesados en activar la chocolatera de Carúpano, que es la más grande de América Latina. ¿Y los inversores privados nacionales? Y hemos hecho 5 alianzas, grandes alianzas con inversionistas nacionales, y hoy día tenemos 4 grandes plantas de pescado en alianza con inversión privada, donde vamos en convenio 60-40, 70-30, dependiendo de la modalidad. Hemos reactivado los 2 centrales azucareros, uno de ellos, el de Cumanacoa, donde justamente ayer había una mesa de trabajo entre los cañicultores, que son más de 600 cañicultores. Que nos hacía denuncias respecto a la situación de los cañicultores, sí, nuestro invitado anterior, Miguel Vázquez. Ayer hubo una mesa de trabajo, no sé quién es ese señor, pero ayer hubo una mesa... El representante de Soluciones para Venezuela. No sé, no lo conozco, no sé quién es. De más de 600 cañicultores reunidos con una de las alianzas justamente que levantamos. El Estado Sucre tiene 2 grandes centrales azucareros, Cariaco y Cumanacoa. Sucre en 2 años será el mayor procesador y productor de caña de azúcar junto con Yaracuy, junto con Portuguesa y Lara. Nosotros acabamos de salir de una zafra de más de 20.000 toneladas y la alianza privada hoy va a Guatemala a ver también la posibilidad de traer azúcar crudo. En Sucre está instalada toda la industria Toyota, está instalada toda la industria Monaca, que es la procesadora de harina de trigo más grande de Venezuela. ¿Y cómo se encuentra en estos momentos? ¿Cuál es el estatus? Ellos están trabajando a través de importaciones propias del trigo, ya que el trigo no se produce en gran cantidad en nuestro país, por ese tipo de cultivo. Sí. Pero te quiero decir, a nivel general, que nosotros estamos levantando las empresas que durante años estuvieron paralizadas. ¿Cuánto tiempo tiene usted de gestión como activista en el Estado, además de gobernador? Desde diciembre, bueno, yo vengo de ser diputado a la Asamblea Nacional, electo en el 2015, durante el año 2015-16, estuve como diputado de la Asamblea Nacional por el Circuito 1 del Estado Sucre, acá en la Asamblea Nacional, y luego de diputado fui electo en octubre del 2017 como gobernador del Estado Sucre. ¿Y usted va a ir a la reelección por ese estado? Nosotros somos el Partido Socialista Unido de Venezuela, nosotros no hablamos de ese tipo de aspiraciones porque el Congreso del partido es el que decidirá. Decide, y nosotros tenemos estatutos donde estamos coordinados por un presidente del partido que es Nicolás Maduro. Gobernador, vamos a hacer preguntas de nuestra audiencia. Hasta ahora hay muchas, vamos a leer alguna de ellas. Están llegándonos con la etiqueta primera página. La primera la hace el señor Ramón Ramos, el líder. ¿Qué está haciendo desde su gobierno por esos pescadores artesanales que usted menciona en la entrevista? ¿Qué programas han implementado para ayudarlos en su actividad pesquera generadora de alimentos del mar? Además, usted nos daba una cifra que el Estado Sucre abastece el 70% del consumo de pescado en el país. Te doy un dato preciso. La zafra de la sardina, y quiero felicitar a todos los pescadores artesanales del Estado porque son una gran fuerza. Un dato preciso, la zafra de la sardina inició el 15 de marzo, porque desde diciembre hasta el 15 de marzo hay una veda de la sardina, está prohibido la captura de sardina. Desde el 15 de marzo al 20 de abril ya el Estado Sucre había aportado en un mes y unos 15 días más de 8.000 toneladas de sardina a Venezuela, 8 millones de kilos de sardina o arenque, como le dicen en Cumaná, en todo el país. A nivel de pesca, el programa La Caravana de la Sardina, que se distribuye en todos los barrios de Caracas, en los barrios de toda Venezuela, está aportando también en esa producción. En su mayoría vienen del Estado Sucre, esos operativos. El 90%, el otro 10% viene de Margarita, viene de Falcón, pero normalmente la sardina está concentrada entre Sucre y Margarita. Esta especie hidrobiológica tiene su ambiente en las costas de Chacopata, en las costas de Huaca, del Morro, Puerto Santo, Río Caribe. Y lo otro que te digo, son 3 niveles. El nivel atunero. Sucre tiene la flota atunera más grande de Venezuela.
nosotros estamos exportando todo el atún enlatado que se consume en Venezuela, el 90% viene de la industria de Sucre. Son 35 empresas productoras y procesadoras de latas de nuestro estado, es decir, hay una gran capacidad allí a desarrollar, tanto para lo interno como para la exportación. Bien, hay muchas preguntas, nos están escribiendo desde el estado Sucre y aprovecho de enviar un saludo a toda nuestra audiencia a lo largo y ancho de este hermoso estado. Es la señora Margie, @MargieParia65, ella es oriunda de la costa de Paria y dice, hay mucha inseguridad en esta zona, en la costa de Paria. Es lamentable que una zona tan hermosa haya quedado destruida en estos 20 años, dice la señora Margie. ¿Qué le responde? Es una zona especial. Tú me decías, hablamos de Playa Medina, de Playa Uva, pero podemos hablar de Playa de los Cocales en Güiria, podemos hablar de los ríos de Irapa, podemos hablar de los ríos del Pilar, de la tierra de Gualberto y Barreto, de la zona de Sabacual, o podemos hablar de las playas de Río Caribe, o del Chorizo Carupanero, de Playa Patilla, Playa Copey en Carúpano. Playas paradisíacas. Allí tenemos un tema que conversábamos detrás de cámara, que era lo siguiente: hay algunos grupos delictivos que provenían de las minas del Callao que migraron hacia algunas zonas, algunos estados de Oriente. Sí. Igual algunos grupos delictivos que migraron del eje central del país hacia algunos estados orientales. Lógicamente allí encontramos, te decía las cifras de este año, de acuerdo al Observatorio de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Interior y Justicia, nosotros este año hemos dado un combate duro. El fin de semana se incautaron 1000 kilos, 1 tonelada de cocaína en el norte Incautaciones costero, de cocaína. una incautación que hizo el Comando de Vigilancia Costera y que coloca al estado Sucre en el segundo lugar en el combate al narcotráfico a nivel nacional, de acuerdo a las estadísticas. Es decir, se está trabajando en garantizar la seguridad para poder propiciar ese turismo. Estamos en pandemia, pero cuando esto termine... Nosotros lo vamos a recuperar. Venezuela le esperan buenos tiempos, la pandemia no va a ser eterna. Bien, hay más preguntas, seguimos avanzando. Luis Alberto López Mata, que si nos acaba el tiempo. Buenos días desde el estado Sucre. Como dice el gobernador, que somos potencia en gas, pero no se justifica que a propósito de ello tengamos 2 años sin gas para poder cocinar. Sí. Las denuncias de quienes cocinan con leña, es lamentable. ¿Qué responde? Es un problema real, que tenemos producto de, la disminución de producción que tuvo PDVSA durante estos últimos años y que ahora se está recuperando. Yo ayer conversaba con el ministro Tarek El Aizami, quien ha estado en una extraordinaria tarea junto a Rubal Chávez y por supuesto bajo el liderazgo del presidente Maduro, recuperando nuestras refinerías. Pasamos varios años con nuestras refinerías lamentablemente paradas, debemos decirlo así, no podemos maquillarlo, y eso llevó a una baja producción del gas de consumo doméstico, y por supuesto Sucre ha sido también afectado, y eso se tradujo en que muchos de nuestros municipios todavía están en una demora en estar al día con el tema del gas doméstico. Hemos hecho un plan con la nueva presidenta de PDVSA Gas Comunal, Caril Berto, y con el ministro Tarek El Aizami, para que en 90 días nosotros equilibremos todo el gas en las 3 plantas de llenado. Nosotros no producimos gas doméstico, el gas del que te hablo, de la reserva de gas industrial para la exportación, porque el gas doméstico es gas licuado de petróleo, es decir, de la producción de petróleo se procesa, de ese petróleo se procesa y se extrae gas, y de ese gas se despacha a todo el país. Sobre ese tema del tráfico, hay una pregunta del señor El Chandy Flow, Only Sequintero, @Only Sequintero. Él le dice, señor Edwin, quisiéramos saber cuándo podremos hacer turismo en toda la zona de San Juan de las Galdonas, la cual está inundada de narcotraficantes que hacen imposible poder entrar a esta zona sin permiso de ello. Prácticamente son los gobernadores de allí, dice usuario. El gobernador del estado soy yo, no ellos. Nosotros ahí tenemos una base que instaló la Infantería de Marina hace año y medio. El señor a lo mejor no está en conocimiento, le informo para que cuando quiera el almirante Serantes Pinto, comandante general de la Armada, y conjuntamente con la SODI 53, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, instalaron 3 grandes bases navales. Una base naval en San Juan de las Galdonas, una base
de operaciones en el eje de Huacuco y una base de operaciones que se está instalando en el eje de San Juan de Unare, que es la otra costa hacia el Mar del Este, y donde ahí se están haciendo operaciones militares constantes. Operaciones militares constantes porque además es una zona productora de cacao importante y de sardina. Gran parte de la sardina que está llegando a Caracas viene de San Juan de las Galdonas, justamente del plan de la caravana de la sardina. Bien, ya se nos agota el tiempo, nos tenemos que ir y despedir este segmento en la conversación con usted respecto a toda la mirada que hace sobre el Estado Sucre. Antes de irnos quisiéramos una rápida mirada respecto a la situación del COVID-19 en este estado y su mensaje final para la población y para aquellos que preguntan qué ha pasado entonces durante estos 20 años que no han podido materializar parte de los proyectos que usted nos está comentando. Sí, lógicamente, bueno, primero, hablando de COVID, hablemos también de nuestro José Gregorio Hernández, que vamos a su beatificación este 30 de abril. José Gregorio Hernández, nuestro médico. También, por supuesto, el mensaje del tema del COVID. El tema del COVID, una pandemia mundial. Nosotros teníamos una gobernanza muy eficiente. Hemos recuperado, Rosa, 12 CDIs en un año. Ahorita vamos a inaugurar la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario. Debemos este fin de semana entregarle a Cumaná una bellísima unidad de cuidados intensivos y vamos a activar las obras de la emergencia del Hospital de Carúpano, Santos Aníbal. Tenemos un plan de salud que decía el presidente Maduro, nos va a quedar un saldo luego de la pandemia porque hemos incrementado las capacidades de atención, por un lado. Por el otro lado, el suministro a los médicos. Actualmente tenemos 1.100 casos activos en el estado y con esta variante brasileña yo llamo la atención a mi pueblo de Sucre porque se ha duplicado la cantidad de muertes en un mes y medio y se ha multiplicado la cantidad de contagios. Nosotros teníamos 60 casos de COVID en enero, 40 en febrero y tenemos 1.000 en abril. Y eso es lo que llamamos la atención, usar el tapaboca, mantenerse en casa, no es juego. Y por eso quiero felicitar a los médicos. Rápidamente, sé que te están mandando a cortar el productor, que me dejaron de último. Entonces, quiero felicitar a todos los médicos venezolanos, especialmente a los médicos del Estado Sur, porque con poco han hecho mucho. Y con todas las dificultades, sabemos que hacen falta cosas, sabemos que hacen falta insumos en algunos ámbitos, pero nosotros hemos estado montados allí con ellos. Yo hice una actividad hermosa con los médicos recientes de posgrado de Cumaná la semana pasada, entregándole kit de higiene personal, desde afeitadoras y champú y jabón, hasta combos de proteínas, hasta combos de comida. Gobernador, se nos acabó el tiempo. Gracias. Agradecemos. Y saludos a mi pueblo de Sucre, que si no me va a regañar, si no le mando un abrazo. Agradecemos su participación en este punto informativo, como cada mañana. Es un placer saludarles en nombre de